Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 71, Dando Abasto. A 2 semanas de haber empezado 2024, son fechas que siempre se toman como punto de partida. A nivel particular, los propósitos más comunes son bajar de peso, hacer más deporte, ahorrar, dejar de fumar. A nivel gubernativo, se ponen en marcha acciones que afectarán a la planificación de todo el año. Tal es el caso de proveerse de recursos suficientes en función de las necesidades, es decir, abastecerse. En el siglo de oro, en los contextos más populares y cuando la ingesta de calorías rozaba los propios límites de la supervivencia, el vino trascendió los umbrales del consumo cotidiano para convertirse todo a la vez en alimento, diversión e incluso medicina. Se popularizaron dichos como el de «a la iglesia no voy porque estoy cojo, pero a la taberna voy poquito a poco», o este otro de «de mal a mal, dame taberna y no hospital». No es de extrañar por ello que encontremos este documento, el cual pasamos a leer. En Castellanos de Moriscos, el día 1 de enero de este año 1678, los alcaldes, regidores y demás justicia de este dicho lugar juntaron su concejo, a son de campana tañida, y estando así juntos con la mayor parte de sus vecinos, se remató el abasto de vino de la taberna de este lugar, en Antonio García, como persona de mejor postura para todo este presente año que comenzó. ¿Qué hemos leído hasta ahora? Debemos aclarar previamente que un remate es una licitación o subasta, donde un cierto artículo es ofrecido a la venta con un precio base y para el cual los interesados deben realizar sus pujas, siendo aquel que ofrezca una mayor cantidad de dinero por el producto, en este caso vino, será quien gane el remate. En resumen, lo que hemos presentado es la introducción de la escritura de abasto de vino de la taberna de Castellanos de Moriscos en el siglo XVII. El ayuntamiento tenía el monopolio sobre el comercio del vino, usándolo como fuente de financiación a través de impuestos. Y el vecino, Antonio García, se yergue como el mejor postor. La mejor forma de entender este documento es seguir leyéndolo, pues continúa diciendo: para que tenga efecto y sepa la obligación y los precios, se remató en la forma siguiente. Primeramente, ha de pagar el dicho Antonio, su mujer y sus fiadores, al concejo de este lugar 4.006 reales de vellón de sisa por el abasto de dicha taberna en todo este año. La sisa era como se conocía al impuesto que se cobraba sobre los géneros comestibles en el momento de su venta, descontando una parte de su medida. Pero existía un segundo tributo, como vemos en la siguiente cláusula. Dice: además de la cantidad referida, han de pagar por razón de alcabalas el 4% y para los gastos del concejo 600 reales de vellón. Observamos que el coste de la explotación de la taberna es francamente elevado, pero al mismo tiempo nos da a entender que la venta del vino era copiosa y la ganancia suficiente. Y para favorecer que la puja tuviese licitadores y no quedase desierta, el ayuntamiento recurría a los prometidos, una cantidad, en dinero o en especie, que se prometía por presentar postura. Aquí se estipulan en cláusula que ha de pagar dicho concejo 2 cántaros de vino del que gastare en la taberna por razón de prometidos, que es lo que se acostumbra a dar de mucho tiempo a esta parte a todos los obligados de este abasto. Las siguientes cláusulas son una muestra de las necesidades de vino que preveía tener el ayuntamiento para todo el año en función de las fiestas: las candelas en febrero, Jueves Santo por abril, la Invención de la Santa Cruz en mayo,
la fiesta del Cristo de las Batallas en julio o San Roque en agosto son algunas de las que cita este documento. Y a continuación se pasa a establecer los precios de la venta del vino. Es postura que el vino que vendieren este año en la taberna, traído de Moriscos, Hortelanos y San Cristóbal de la Cuesta, ha de llevar de ganancia en cada cántaro medio real. El vino que gastare de la villa de Aldearrubia ha de llevar de ganancia en cada cántaro 6 cuartos. 8 cuartos y medio equivalían a un real. Por tanto, el vino traído de Aldearrubia se vendía más caro. Claro, por la distancia, para que hubiera compensación por el porte. Lo mismo ocurre con el vino que trajere de Cañizal, Fuentesaúco y Cantalpino. Ha de llevar de ganancia en cada cántaro 10 cuartos y por la medida mayor a real y medio. Para las medidas se está refiriendo a su venta en cantidades menores, que se medían en cuartillos y azumbres, medio y 2 litros respectivamente. Mientras que la medida mayor se consideraba vender varios cántaros a la vez. Por último, para terminar de descubrir desde dónde se traía el vino hasta Castellanos, leemos: todo el vino que trajere de las villas de Alaejos y Torrecilla de la Orden se le ha de dar de ganancia 2 reales para las medidas y 3 reales al cántaro. Pero las cubas de este lugar han de llevar un albertaje de cada 20 cántaros, un cántaro. Un término, albertaje, empleado aquí y en otras partes de Salamanca como la Sierra de Francia, para designar a una comisión. Por cierto, en este caso, elevadísima, debía de ser muy buen vino. Pero también se consumía vino producido en Castellanos. Para eso había cláusulas especiales. La primera es que si durante este año algún heredero, nombre dado a la agrupación de productores locales, vendiere en este lugar alguna cuba de su cosecha, el dicho Antonio se ha de convenir con ellos por razón del tributo que mereciere percibir para sí, y que si no lo hiciere, no por eso ha de descontar el concejo maravedís algunos de sisa, alcabala, ni demás tributos, porque quedan por su cuenta y riesgo. Como por su cuenta dejaban también el coste que tuviera el tabernero en sacar la licencia para vender vino blanco, porque el tema del vino blanco tiene mucha miga y da para un capítulo aparte. Todo ello lo firman ante José García, fiel de fechos, el propio Antonio, tabernero, y un abonador que responde por él, Francisco García Gavilán, que solo como curiosidad os diré que era hermano de la abuela del abuelo, del abuelo de la abuela, de mi abuela. 10 generaciones y mucho vino desde él hasta llegar a mí, y entre medias 350 años de nuestra historia, que os contamos ya sabéis dónde, en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.